conmigo. Eso le causó mucha gracia a Zeus, tanta gracia que se dio cuenta, este Dios es muy interesante, yo necesito a este hombre conmigo. Y se convierte, pues, Mercurio en el asesor de Zeus y en el mensajero de los dioses, porque Mercurio era tan elocuente y sabía muy bien colocar sus palabras que Zeus, antes de hablar, prefería que fuese Mercurio el que transmitiera lo que él quería decir. Además que Mercurio siempre iba a saber qué tanto era lo que le convenía a Zeus manejar. Y eso da un poder, el ser el asesor, y eso es una de las cualidades de Mercurio, te da el poder de poder interferir hasta en la mente del más poderoso, porque yo te hago a ti que veas las cosas como yo quiero que las veas, no necesariamente como son en realidad. Entonces esas son parte de las características de Mercurio. Hay una que está en la Ilíada, que es bien importante, que es el Mercurio psicopompo, llamado así como el conductor de las almas. Cuando en la Ilíada Héctor muere en manos de Aquiles en un enfrentamiento, Aquiles, furioso porque Héctor había matado a su primo, al cual él quería mucho, pues no se lo perdonó y lo mató de una forma muy cruel y arrastró su cuerpo por muchas horas y con un carruaje con su caballo. Y no quería hacer las honras fúnebres, las exequias. Y no quería dejar a los familiares que vieran a Héctor y que honraran su cadáver. Los dioses no estuvieron de acuerdo con eso porque Héctor fue un buen hombre, siempre fue respetuoso de los dioses y fue un hombre muy valeroso, con mucho coraje. No pudo superar a Aquiles porque Aquiles era un superhombre, era un semidios, pero merecía que se enterrara de una forma adecuada. Así que Mercurio, que era el mensajero de las almas, decide acompañar a Priamo, que era el rey de Troya, a ver a su hijo Héctor. Y para hacer eso duerme a los centinelas, a los guardianes de Aquiles, para que Priamo pueda pasar y pueda atender y darle honra a su hijo. Este papel de acompañamiento de las almas, de protector de los seres humanos, el que es capaz de entrar al Hades, porque Mercurio es el único que puede entrar y salir del Hades a voluntad, y acompañar a las personas y sacarlas de allí, lo que nos hace ver que él tiene un proceso curativo que nos permite entrar en nuestro inconsciente y hacer lo que está inconsciente consciente. Esa es realmente la simbología de estos episodios de Mercurio en la Ilíada. El subconsciente procesa, digamos, de una forma no lineal y el pensamiento puede llegar a ser seminal. Así que no solamente nosotros podemos tener una iluminación de que se nos ocurra algo. Pues les pongo el ejemplo de Arquímedes de Siracusa. Arquímedes, el rey de aquella época, que era Hierón II, decide ver si su corona, la corona que mandaron a hacer, es de verdad de oro o es de plata. Y la forma de poderlo identificar no era fácil para la época. Y le da esa tarea al que era el científico más ilustre de esa época, que era Arquímedes. Arquímedes empieza a desatarse la cabeza pensando cómo lo puede hacer, y investigando y leyendo, y no encuentra nada. Entonces se detiene y se va a dar un baño. Se mete en una bañera, y cuando entra en la bañera se da cuenta que la bañera desaloja la misma cantidad de líquido igual al peso que él tiene.
Y ahí empieza a crear lo que sería el principio del desplazamiento de los líquidos, pues con eso más adelante es lo que va a dar luces para crear el peso, las balanzas y poder pesar las cosas. Y en ese momento él dice una palabra que quedó para la historia, que es eureka. Eureka significa lo encontré. Y ese lo encontré, ese que se te cae, eso que te hace que se te caiga la locha, que tú dices, esto es así, y se me ocurrió de repente, es ese resurgir de la idea que está en el inconsciente, un proceso no lineal, porque no es que tú lo entendiste a través de una serie de eventos, surgió solo, salió dentro de ti por sí solo. Es ese conocimiento que está allí y la percepción de las cosas sin tener que estudiarlas ni aprenderlas, sino que simplemente las sabes. Y eso viene de los procesos de Mercurio. Cuando tenemos tránsitos de Mercurio importantes, Mercurio nos hace entrar en conciencia. Él nos lleva a la conciencia de nosotros mismos. Sin Mercurio no habría forma de conectarnos con nosotros mismos, porque es el compañero de todos los seres humanos. Porque en definitiva son los seres humanos los que tienen conciencia de sí mismos. Un gato y un perro saben que existen, pero no saben quiénes son. Nosotros sí tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, y eso es gracias a los aspectos que hace Mercurio sobre nuestras vidas. Entonces, bueno, decimos que ese proceso de hacer lo inconsciente consciente es parte de la coordinación que permite Mercurio de nuestras percepciones, pero también puede ser al contrario. Mercurio puede ayudarnos a inseminar, como Tot, el inseminador, el pensamiento seminal, lo puede crear, que es la visualización. Mercurio nos permite a través de una visualización consciente hacer que nuestro inconsciente quede cargado, inseminado con algo que deseamos que luego se manifieste afuera. Y eso es lo llamado el proceso de visualización o el proceso del alquimista. Ese es el proceso de la transformación de la materia, de poder convertir el plomo en oro. Hay otros arquetipos que conviene estudiar, y lo vemos en la Odisea, como es Ulises. En Ulises vemos cómo Mercurio es un dios que lo tiene favorecido. Vemos que Ulises, si pudiésemos ver la carta de Ulises, de la Odisea, seguramente Ulises tenía un Mercurio muy bien puesto. Ulises pasa por cantidades de situaciones y se denota en su personalidad la astucia, la inteligencia. No era un hombre fuerte como Aquiles, no. Él era un hombre más bien débil, pero tenía la capacidad, a través de sus argucias, de salir bien parado de todas las situaciones. Y se ve que Ulises, un viaje que era de 3 meses, se convierte en 10 años. Y de alguna manera Mercurio lo protege durante todo ese viaje. Hay una parte muy interesante donde Mercurio se le aparece, literalmente, y le da unas raíces mágicas para que se proteja de la bruja de Circe, que había convertido en cerdos a sus tripulantes. Y entonces le da esa raíz para que él no pueda ser convertido en esas criaturas. Y por otro lado tiene una vara donde adormece a la gente, como lo hizo con los guardias de Aquiles, para que Priamo pudiese ver a Héctor. Entonces esas capacidades alquímicas, de magia, de conocimiento, de cosas mágicas, lo tiene Mercurio y lo da Mercurio. Así que Mercurio es el alquimista por excelencia, crea brujos, a personas que van a tratar de transformar las cosas, porque él es el gran transformador. Así que a veces aspectos directos del Sol con Mercurio o
o con el ascendente pueden dar también efectos poltergeist. Los poltergeist no son otra cosa que fenómenos, la fenomenología, cosas que vuelan por los aires, fantasmas. Ese tipo de eventos tienen mucho que ver con Mercurio. Hay gente que los asocia mucho con Neptuno, y no es que Neptuno no tenga alguna participación en eso, pero realmente esos efectos de experiencias cercanas del tercer tipo están muy ligados a Mercurio. El Mercurio se puede identificar como el dios de los acontecimientos accidentales. Él es el que te sorprende, el dios de la sorpresa. Por eso se dice que es el embaucador. Y los procesos de Mercurio, para que tú comprendas cosas acerca de la realidad, tienen que ser de choque. Es la manera como la divinidad tiene de enseñarte algo. Si algo te sorprende, ese algo va a llamar tu atención. Y aquí hablamos del proceso de la atención y de la percatación. Mercurio tiene sus dos formas de integrar la información en las personas. Y lo primero es que nosotros pensamos que hay una separación entre lo que el yo observo y el observador. Y realmente no hay esa desconexión. Nosotros estamos unidos. Todo lo que nos pasa está unido en una circunstancia única, en un momento estelar, para que suceda algo estelar. Todo está coordinado con un propósito y un fin. Nosotros a veces nos creemos tan aislados de la realidad que pensamos que aunque estemos aquí y estemos en nuestra casa encerrados sin hacer nada, eso no va a tener ningún efecto en la realidad. Y resulta que todo está conectado. Todas las cosas tienen un porqué. Son cosas que poco a poco van creando un sentido de algo que hay que aprender. Para operar en nuestra naturaleza debemos ahondar en nuestro ser divino y nuestro ser profano, como yo le dije. Entonces, Mercurio trae experiencias profanas. Cuando las personas están muy centradas en hacer siempre una rutina, es muy probable que en un proceso de retrogradación Mercurio rompa con esa rutina a través de algo que tú no esperabas. Tú estás acostumbrado a ir para tu trabajo todos los días a la misma hora y tú cumples con un horario y a ti nunca nadie te ha reclamado por eso. Pero Mercurio viene, suácata, y te pone una cola que hace que llegues tarde y ese día no te entienden porque llegaste tarde, porque siempre llegas temprano. Y ese día tú empiezas a decir, ¿cómo puede ser posible que yo tengo años llegando temprano a mi trabajo y hoy que tuve una cola, nadie puede entender que yo llegué tarde porque no fue algo que yo pudiese dominar? Y entonces empiezas tal vez con ese evento que tú crees que no tiene ninguna connotación especial a traerte una serie de consideraciones acerca de tu vida, de cómo tú te estás entregando a algo que no tiene a veces mucho sentido, que al final nadie te le va a aportar reconocerte, que falta que hagas una cosa así para que todo el mundo piense diferente de ti. Y empiezas a buscar lo esencial. Entonces empiezas a decir, bueno, pero esto es realmente lo que yo quiero. Porque si es lo que tú quieres no te va a molestar. Pero si no es lo que tú has querido, si es algo a lo que tú te has sometido, entonces te va a molestar además. Estos son los procesos de retrogradación de Mercurio que vamos a explicar ahora. Mercurio tiene una fase directa que se basa en una mente funcional. Ahí nuestra mente es totalmente lineal, funciona de acuerdo a una cronología de eventos, las cosas las vemos de una manera muy normal. Es más, nuestro tiempo va como con el tiempo de todo el mundo, porque cada quien se puede entender. De hecho, yo te digo una hora y tú sabes que esa hora es... y pareciese que estamos en sintonía. Pero cuando empieza la fase de retrogradación, cada quien se encapsula en su propio tiempo y en su propio espacio temporal. Y entonces yo te digo a ti, estás llegando tarde, y tú me dices, no, pero sí, todavía es temprano. Yo te digo a ti, yo siento que esta situación me está fastidiando. Y tú me dices, pero si apenas está empezando.
ahora es que yo me estoy entusiasmando. O sea, los tiempos cambian en cada quien. Se pierde esa sincronía universal entre todos los seres. Por otro lado, se van a manifestar problemas que han estado latentes desde hace 3 meses. O sea, las cosas que han venido pasando desde hace 3 meses con un Mercurio retrógrado se van a revelar. Porque esas cosas que están pasando están en nuestro inconsciente, las están proyectando en nuestro inconsciente y nosotros no sabemos, creemos que son parte de una realidad y una cantidad de eventos que son aislados y que no tienen que ver con nosotros. Pero en ese momento, cuando Mercurio se ponga retrógrado, va a entrar la conexión entre el observado y el observador. Entonces nos vamos a dar cuenta que somos nosotros los que estamos atrayendo esa situación. Y nos vamos a dar cuenta a través de un evento que va a ser una toma de conciencia. Ahora, evidentemente todo el mundo le tiene miedo a las pruebas. ¿A quién le gusta una prueba? A nadie. Porque una prueba significa enfrentar un acontecimiento, un obstáculo, una situación difícil. Entonces Mercurio trae problemas. Mercurio trae problemas. La ventaja de esos problemas es que nos van a permitir a nosotros crecer a nivel de conciencia. Pero si tú sigues viendo los problemas de acuerdo a la ley de Murphy, de que si algo malo va a pasar con Mercurio retrógrado. Y eso tenlo por seguro. Pero no es que va a pasar porque es una desgracia, es que va a pasar porque hay algo que superar. Y tienes que apreciarlo y tomarlo en consideración. Entonces Mercurio retrógrado es una época para nosotros reflexionar. Es muy importante no tomar decisiones en Mercurio retrógrado, es verdad. Mercurio se vuelve más intenso y es la verdad, está más cerca del Sol y ya lo vamos a ver astronómicamente, está más cerca del Sol cuando el del Sol y la Tierra cuando entra en su fase de retrógrado. Es una época en que lo vamos a sentir muy de cerca y más intensificado. Entonces la energía por eso nos afecta más, porque Mercurio nos adentra más en nuestro inconsciente. Es así como que se vuelve una luna. Nos adentra más en nuestro ser inconsciente y nos hace ver lo que antes no habíamos revelado. También en las épocas de Mercurio retrógrado los sueños se intensifican. ¿Por qué? Porque el sueño es una forma de ver nuestro inconsciente. El sueño es justamente la vivencia de lo que está dentro de nosotros, que no tiene que ver con nada lineal. A veces nosotros soñamos que estamos en una cárcel, soñamos que nos quieren matar, que nos están persiguiendo, soñamos con el diablo. Tenemos esas pesadillas cuando Mercurio está retrógrado y lo tenemos porque son situaciones que se están manifestando de alguna manera en nuestra vida y nos están asfixiando. No literalmente como la soñamos, porque el sueño siempre está lleno de simbología. Hay algunas personas que logran a través de ejercicios depurar mucho su mente, su inconsciente y pueden llegar a tener premoniciones. Eso es lo deseable porque ves tal cual lo que te va a pasar y lo puedes entender tal cual. Pero cada quien tiene su propia simbología de sueños. Hay libros de simbología de sueños y gente que se dedica a hablar de que si sueñas que se te cae un diente, que se te va a morir un familiar, si sueñas con culebras, son enemigos, X. Y hay cierta simbología arquetípica que es universal, que como dice Jung, el subconsciente es universal. Pero más allá de eso, sí hay simbologías que son muy personales y que hay que identificarlas tomando en cuenta el histórico de los sueños que tú has tenido. O sea, hay personas que pueden decirme claramente, mira, yo cada vez que sueño con un palo de escoba, eso significa que me va a llegar una visita. Eso no aparece en ningún libro. Son cosas que son así porque son símbolos que aprendió de pequeño, situaciones que asoció cuando era pequeño con algunos objetos, con algunas personas y que van a repetirse en su vida cotidiana. Entonces hay ciertas cosas que evidentemente de cajón, si yo sueño con mi papá, sueño con mi mamá, si yo sueño con mi casa de cuando ella era pequeño,
estoy soñando con el pasado, estoy reviviendo situaciones que todavía no se han sanado. Y el soñar que me ubico otra vez allá, tiene que ser que hay algo que se va a repetir. Eso es fácil de entrever, pero para eso hay que meterse en el mundo de los sueños y trabajar con el mundo de los sueños. Entonces tenemos el ciclo de Mercurio, donde vamos a ver una fase donde Mercurio está directo, que se llama fase epimeteica, y otra fase donde Mercurio va a estar retrógrado, que se llama prometeica. Y vamos a ver en sí qué significan estas fases. Nosotros tenemos que Mercurio es un planeta que es el más cercano al Sol, no se separa más de 28 a 29 grados de él, es el que tiene mayor velocidad y su periodo sideral es el más corto, de 88 días. Siempre da la misma cara al Sol, así que es como la Luna, que siempre tiene un lado oscuro y un lado claro, un lado frío, un lado caliente. Es parte de la naturaleza doble de Mercurio. Su movimiento es de 1 grado 40 minutos por día. Y decimos que cuando él entra en su fase, tiene 3 momentos en el año en que empieza a echar para atrás, y justamente coinciden con los elementos. O sea que en este año, por ejemplo, él va a echar para atrás, va a empezar a echar para atrás en Acuario, y va a estar justamente en el elemento Aries este año. Es un evento bien importante porque justamente cuando está en el elemento aire, que es el elemento al que pertenece Mercurio, los movimientos son más fuertes porque él está muy cómodo en ese elemento, es su elemento. Así que todo lo que tiene que ver con la comunicación se va a alterar, todo lo que tiene que ver con la forma como nosotros interpretamos a los demás se va a alterar, porque es parte del aprendizaje que va a traer Mercurio. Así tenemos que en la teogonía de los trabajos y los días de Éxodo hay unos personajes que son Prometeo, que es el astuto, y Epimeteo, que es el tonto. Prometeo se roba una carne que iba a ser entregada en sacrificio para Zeus, se la come, y Zeus lo castiga por esa blasfemia y lo amarra a una piedra donde un águila se comía su hígado, y durante la noche se le regeneraba y al siguiente día se lo volvía a comer. Ese era el castigo. Luego, en los trabajos que le encomiendan a Hércules, uno de los trabajos fue salvar a Prometeo, y una vez que lo salva, y lo salva porque Quirón ofrece su vida, ya habíamos hablado de eso. Quirón ofrece su vida para de alguna manera librarse del dolor, de la herida que siempre tenía. Y entonces Prometeo, después que se salva, inmediatamente se roba el fuego de los dioses y se lo da a los hombres. Y es aquí este acto de darle el fuego a los hombres, de darle conciencia a los hombres, está en toda la literatura espiritual expresado de diferentes maneras. Es lo mismo que aparece en la literatura religiosa de nuestro cristianismo, cuando en la Biblia la serpiente le dice a Eva que se coma el fruto del bien y del mal, para que empiece a discernir el bien y del mal, lo divino y lo profano. Lo que estamos hablando de cuáles son los dones que nos da Mercurio, de ver el bien y el mal. Y esto mismo es lo que hace Prometeo, y esta fase de retrógrada es lo que crea en nosotros la capacidad de discernimiento, es la capacidad de la percatación, de poder ver lo que está bien y lo que está mal. Así que son fases donde vamos a estar muy lentos, donde nos va a parecer que todo se vuelve sumamente lento, tedioso, pareciese que
que las cosas estuvieran sumergidas en el agua, donde para yo moverme tengo que hacer un gran esfuerzo, pero voy a ver aumentada la realidad en aquel detalle que yo necesito ver y que no he visto. Esa es la fase prometeica. Luego tenemos que Epimeteo, Zeus se molesta, por supuesto, por este acto, pero no puede hacer ya nada contra Prometeo, así que lo que hace es que le regala a Epimeteo, a través de Mercurio, le regala a una mujer que se llama Pandora, y Pandora se le entrega una caja y le dice que no la abra por nada del mundo, y es donde están todas las desgracias. Y Pandora no aguantó la curiosidad y abrió la caja y todas las desgracias se desataron para todos los hombres. Se dice que quedó dentro de la caja la esperanza. Fue lo único que quedó. Y así podemos decir que lo único que salva al hombre de todas sus desgracias es la esperanza. Mientras tú no pierdas la esperanza, y por eso se dice la esperanza es el último que se pierde, tú puedes todavía ejercer tu voluntad y puedes cambiar las situaciones. Entonces tenemos que la fase prometeica es una fase donde tú reúnes información para discernir, y una fase epimeteica donde realmente vas a enfrentarte a todas tus desgracias. Ahí vas a poder ejercer tu voluntad, porque ya las hiciste consciente. Entonces vamos hacia la atención. Es una época de poner atención. Ya te diste cuenta de, ahora déjame seguir con el poder de mi atención resolviendo este problema con la nueva información que tengo. Decimos que Mercurio entra en una fase de sombra unos días antes de que comience su retrogradación, porque antes de que Mercurio se ponga directo, él se va a poner directo unos grados, y esos grados que se pone directo fueron los mismos que recorrió antes. Entonces, antes de ponerse retrógrado, así que ya antes de ponerse retrógrado hay unos grados que se van a repetir cuando él esté retrógrado. Y esos grados antes de la retrogradación son importantes, porque ahí es que se van a dar eventos que van a ser muy importantes para nosotros, para aprender y para simular cosas que son importantes, que nosotros tenemos que evaluar y que tienen que ser importantes. Sabemos que Mercurio rige a Virgo y a Géminis, se asocia con el sistema respiratorio, con el cerebro, la inteligencia, los conocimientos, la versatilidad, la observación, la discusión y el espionaje. Mercurio era el gran espía, el que se metía en todas partes. Acuérdense que él adormecía a la gente. Las personas que tienen un Mercurio muy bien puesto siempre son personas que son grandes espías. Cuando está en conjunción con el ascendente, da inteligencia en todas las áreas de la vida, ingenio, egocentrismo. En la casa 9 da viajes de negocios y profesionales o de estudios. En la casa 10 da brillo social y profesional, éxito intelectual. En la casa 11, amigos numerosos y activos. En la casa 12, espionaje. Cuando está en conjunción con la luna, da capacidad literaria. Cuando está en conjunción con Júpiter, éxito al aplicar las leyes y el derecho. Sus metales son el azogue o el mercurio propiamente dicho, las piedras preciosas, el imán, la calcedonia, la coralina. Vegetales, todas las especies, el mirto, la valeriana, la lavanda, el hinojo, el avellano, la caña, el helecho, la mora, la zanahoria. Los animales son todos los animales astutos, como la zorra, el conejo, los monos, los pericos, las serpientes, los papagayos, las arañas, las abejas y las hormigas. El olor de Mercurio son todos esos olores mezclados que tú no sabes qué es. Los sabores también, los sabores mezclados, sabores que son agridulces, sabores que son astringentes. Normalmente es más hacia la temperatura fría que la caliente. Son colores tornasol, como en las misturas y los colores pizarra.
Y las formas curvas sutiles, o sea, aquellas líneas que terminan en curvas o líneas incisivas. Normalmente, y hablo en esta parte sobre el frío, las personas muy inteligentes no les afecta el frío. Les va a afectar más el frío que el calor. ¿Por qué les va a afectar más el frío que el calor? Porque durante el frío el metabolismo tiene que hacer un esfuerzo excepcional y se pone más lento. Y la naturaleza de procesamiento de información se vuelve más lenta, lo que no agrada a las personas mercurianas. En cambio, en calor, el calor activa los procesos metabólicos y fluye más la inteligencia. Bueno, esa es nuestra clase de hoy acerca de Mercurio y vamos a tomar en cuenta hacer una meditación que va a ser una visualización. Ya hemos hablado de anotar los sueños como ejercicio, ahora vamos a incitar los sueños, que es diferente, que es nuestro proceso de práctica de esta semana.